Bueno, hemos hablado y escuchado largamente sobre el caso Procultura, que ha generado una enorme controversia política y judicial en nuestro país al revelar posibles irregularidades en el uso de fondos públicos millonarios, además por parte de una ONG, porque no estamos hablando de un par de millones de pesos, estamos hablando de 6.000 millones de pesos de presunto fraude al fisco mediante tratos directos en fundaciones que se descuelgan de esta ONG llamada Procultura en 8 regiones del país. Es algo además bien extendido en nuestro territorio. Las investigaciones están a cargo del fiscal Patricio Cooper, incluyen interceptaciones telefónicas, una de las cuales está siendo objeto de cuestionamiento directamente y por acusaciones de espionaje político por parte de algunos políticos y que involucra a Josefina Neus, que es la ex señora del fundador de Procultura, y ella establece además esta comunicación donde se da el pinchazo con el presidente Gabriel Boric. Hay sospechas de financiamiento irregular de la política nuevamente y un montón de cuestionamientos respecto de la falta de controles efectivos. Queremos abordar este tema justamente desde el compliance, desde la mirada de Susana Sierra, que es cofundadora y directora de BH Compliance, hoy día en Más que Números. ¿Cómo está, Susana? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, Susana. Hola, Cata y Pato. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos, Susana. Me imagino que has seguido atentamente este caso y quería preguntarte respecto justamente de lo último, de la falta de control efectivo. ¿Cómo es posible que 6.000 millones de pesos de trato directo fueran a parar a esta fundación y no se hiciera el debido seguimiento respecto del uso de estos montos? Así es, bueno, yo creo que es lo que nos preguntamos todos y también nos preguntamos cuántas otras platas andarán por ahí que tampoco nos estamos dando cuenta que se hace seguimiento. Y son tantas cosas de sentido común. Recordemos que esto se descubrió a raíz del caso Convenio, se descubrió porque se denunció a Democracia Viva, a otra fundación, y de ahí se empezó a tirar el hilito y habían varias fundaciones que habían tenido estas asignaciones directas. Y efectivamente estaba como esta, en el fondo, como resquicio de la ley que para las fundaciones sí se permitía asignar estos montos, siendo no para empresas, y por lo mismo habían muchas fundaciones como aprovechándose de este sistema. Pero ahí lo que yo más me pregunto, y por eso más que la ley, finalmente es sentido común. ¿Cuántos cómplices pasivos hay en esto? O sea, y de asignación de trato directo, y ojo que en este caso para temas que ni siquiera tenían que ver con el giro de la fundación. Programas para prevención de suicidio, programas para, pintar las fachadas. Esta era una fundación donde su giro... Sí. Y en el fondo se creó para la compra y venta de libros y programas culturales. O sea, ese es el giro que está en impuestos internos. Claro. Es tan burdo esto, Susana, que es fácil darse cuenta, pero imagínate todas las otras cosas que pueden pasar que son más sutiles. O sea, si el precio por metro cuadrado de pintura en vez de costar 300 lucas, hoy no sé cuánto es el precio, pero si hubiese costado 20% más, ya sería más discutible. Imagínate cuántas cosas vuelan bajo radar sin que nos demos cuenta. Y con una sola, entiendo yo, te pregunto, un solo mecanismo de fiscalización que es la Contraloría General de la República, que yo no sé hasta dónde puede dar abasto. Y ahí volvemos en el fondo, similar a lo que pasaba con las municipalidades, que también lo hemos hablado acá extensamente en el programa, pero cuando no existen controles cruzados, cuando todo el poder y cuando toda la decisión queda en manos de una sola persona, la corrupción termina fluyendo. Y acá hay varios temas que en el fondo que llaman la atención volviendo a revisar el caso, que uno dice, bueno, todo esto ya debería estar ultra solucionado, porque este caso se descubrió prácticamente hace 2 años. Pero efectivamente, primero, cualquier empresa, y pongámonos acá en el caso de muchos de los que nos están escuchando, que les ha tocado trabajar en el sector privado, formando empresas, cualquier empresa que crece sus utilidades 10 veces en un año, salen en las portadas de los diarios. O sea, y las hemos visto y tenemos nuestros casos chilenos de startups súper exitosas y que tienen cómo justificarlo, ya sea por una innovación, por una tecnología, porque están haciendo algo que efectivamente es diferenciador y por lo tanto logran crecer, logran expandirse, logran crecer sus ingresos, y generalmente esas empresas tienen filas de inversionistas para poder invertir y hacerlas crecer más aún. En este caso, esta fundación, que está ahí como pasando piola, por así decirlo, por muchos años, con unos poquitos proyectos por aquí y por allá, crece 10 veces sus ingresos en un año y nadie levantó nada. O sea,
incluso porque, claro, se ha llevado mucho esto el fundador de la fundación, pero ¿cuánta gente alrededor? Nadie dijo, oye, pero ¿por qué les está yendo tan bien? O sea, y lo que hace pensar acá, porque no hay ninguna innovación disruptiva, por así decirlo, es que eran, nuevamente, los contactos en el gobierno, los amigos, y volvemos a todos los casos que hemos conversado acá, que llegan a lo mismo. O sea, en Chile somos tan chicos y estamos tan acostumbrados a hacer las cosas con un llamado telefónico, con que te hago el favor, que finalmente no es un favor, pero eso es lo que duele. Y eso cómo se cambia, porque eso finalmente, más que una ley, no lo va a cambiar. En el fondo necesitamos... ¿Cuál es el estándar ahí, como... Susana? Conversemos un poquito cuál es el estándar de una empresa grande en Chile, porque esas cosas tú no las puedes hacer. Para crear un proveedor, o sea, tú tienes KYC, que quiere decir Know Your Customer, también tienes KYD, Your Distributor. Tu proveedor, tienes que conocer a tu proveedor y tienes que registrarlo y te demoráis, no sé, 6 meses en crear un proveedor para entender, porque además los proveedores te pueden traer problemas. Si es que ellos fallan, por ejemplo, en cumplir ciertas leyes, tú subsidiariamente tendrías que pagar algunas cosas. Entonces, el proceso de onboardear, de traer a un nuevo proveedor en una empresa grande, Susana, es bien difícil. ¿Qué podemos aprender de las empresas grandes para aplicarlo a las fundaciones? Así, y ahí llevemos la compliance, que también lo hemos hablado varias veces, y en Chile tenemos la super ley de delitos económicos ahora, y efectivamente, en el sector privado, pero obviamente que esto también aplica a fundaciones, tienen que existir controles para evitar, primero, que salgan platas de la empresa que sean malavías. O sea, hay un dueño que está interesado y no quiere que le roben la plata, o sea, que en el fondo que alguien esté como inventando un proveedor falso para poder sacar plata, pero al mismo tiempo, cuando contrata, dado que, de nuevo, hay interesados en que esos fondos se gasten bien, también existen procesos de licitación, porque no queremos que desperdiciar en el fondo esos dineros, también queremos que nuestro proveedor sea el que mejor hace el trabajo, también revisamos quién está detrás, porque tampoco queremos estar haciendo negocios con alguien corrupto, por así decirlo. Entonces, todo eso de compliance, que en el fondo como los controles que tiene la empresa, y por decirlo en fácil, como este rayado de cancha, para que las cosas funcionen bien y para preocuparnos del cómo hacemos negocio, también duele que no existan en el Estado y que simplemente una persona pueda decir, ya te asigno esto, sí, te parece este precio, porque al parecer, o sea, obviamente que esto es todo supuesto, pero por lo que se sabe hoy día de la investigación, al parecer así fueron las asignaciones fueron por trato directo, al parecer por amiguismos. Entonces ahí uno dice, puta, qué rabia que los que están a cargo de controlar o de cuidar las platas de todos los chilenos, piensen 6.000 millones que podríamos hacer en educación, en salud, etcétera, que los que están a cargo de cuidar estas platas las estén así tirando por la ventana como que ya da lo mismo y arreglines por aquí y por allá. Susana, la estructura y hoy día cómo funcionan las fundaciones en nuestro país, con la infinidad de convenios además que hay desde organismos públicos, ¿son estructuras complejas de entender? ¿Es un sistema enredado que permite ocultar este tipo de situaciones irregulares? No, y ahí yo puedo hablar con propiedad, porque yo fundé una Fundación Independízate, hace varios años atrás. Las fundaciones funcionan igual que cualquier empresa. O sea, efectivamente, lo que tienen más complejo las fundaciones es que generalmente le faltan recursos y en el fondo las que tienen ley de donaciones para poder conseguir esos recursos por donaciones, pero las fundaciones incluso son más simples que una empresa, porque te entran dinero por tu giro, que es único, que en el fondo que es el de la fundación, que en este caso claramente no se cumplió, y esos dineros tú también los tienes que rendir, también los tienes que... en el fondo que reportar a alguien, primero a los donantes si es que es por donación, si es que tienes un modelo de negocio, como en este caso que era pintar fachadas y programas contra suicidio, etcétera, también los tienes que rendir a los que estás haciendo el programa. Tienes un directorio que también vela por esto, que en este caso claramente, o sea, por lo que se sabe, al parecer este directorio era medio de papel, pero el caso de una fundación es igual que una empresa y se maneja igual. Incluso debería ser más simple, porque una empresa tiene generalmente multiproductos y una fundación está muy enfocada en su enfoque. Y acá yo también quiero decir, porque también me sorprende, nosotros con Fundación Independízate en su momento nos ganamos un fondo Corfo, que no lo pudimos, finalmente no lo aceptamos, porque la boleta de garantía que pedían era prácticamente del mismo monto del fondo que te ganabas, y como no teníamos plata, las boletas de garantía cuestan, y por lo tanto finalmente nos salía muy caro aceptar ese fondo.
pero había que rendir cada tema que uno había postulado a ese proyecto y cuánto iba a gastar y todo. Entonces, sorprende, y que yo creo que acá muchos de los que nos están escuchando, que a veces han trabajado con fondos de Corfo, sorprende que cuando uno, como persona normal, común y corriente, sin contactos, etcétera, postula a estos fondos públicos o trata de hacer negocios con el gobierno, te exigen rendición de cada tema, y aquí incluso adelanto de las platas. O sea, y dicen que, bueno, que quedaron debiendo tanto. ¿A dónde están las boletas de garantía? ¿Cómo nos pidieron boletas de garantía por estos contratos millonarios? ¿Y a dónde se fue ahora toda esta plata? Entonces, eso es lo que duele, y eso es lo que da rabia al final. Sí, pues da rabia. Oye, ¿hay algún registro público que uno pueda mirar, así como se ha pedido, de que Janet von... ¿Cómo se dice el apellido, Cata? Sí, no vamos a pronunciar el apellido. Ha pedido el registro de UBO, de Ultimate Beneficial Owners, para saber quiénes son los dueños detrás de todas las sociedades, que está bien, eso lo piden en otras partes del mundo. Podríamos tener también acá como saber en un listado todas las fundaciones que reciben plata y quiénes son. Yo sé que no tiene accionistas, no tiene dueños, pero no sé, quizás directorio o fundadores o algo. ¿Existe información así fácil de acceder, Susana, donde uno puede ir a mirar esas cosas? Bueno, hoy día no existe, pero recordemos que estas sí fueron las propuestas de la Comisión Jaraquemada el 2023, y ahí volvamos, porque en el fondo todo esto ha hecho como retroceder un poco el tiempo y ir a mirar lo que se hizo cuando saltó el caso Convenios en mayo del 2023, 2 años exactamente. Pero, ¿qué es lo que ahí corriendo, y de nuevo vamos con comisiones y vamos con propuestas y de nuevo nos vestimos de que vamos ahí a prevenir la corrupción? ¿Qué pasó con esas propuestas? ¿Dónde están esas propuestas? ¿Qué seguimiento le hemos hecho? Ese tema de beneficiario final, que se le había dado urgencia, después se le quitó el carácter de urgencia y ahí de nuevo tenemos la ley durmiendo en el Senado. Entonces, efectivamente, esos temas se han propuesto, que son mejores prácticas en el fondo por libro, o sea, como que cualquier país que ha tenido medidas para prevenir la corrupción tiene estos temas, pero después, ¿qué pasa? Quedan ahí dormidas, le quitamos la importancia, nos olvidamos. Y ojo, que esta discusión ya se había dado cuando salieron los casos de corrupción municipal, y este es exactamente el mismo modus operandi. Y acá quiero hablar, y Pato, como por lo que tú decías, como que claro, esto es distinto a una empresa porque ¿quién se lleva la plata? La plata a través de las fundaciones te las llevas a través de sueldos o de asignaciones con proveedores falsos, y por eso que también hoy día están investigando Procultura de lavado de activos, como de haber arrendado la casa que al final no usaron, a dónde fue esa plata, porque claro, tú justificas y es re fácil poner en el Excel en el fondo los montos que te llevaste o de nuevo, facturas falsas o boletas falsas para poder sacar esas platas. Y acuérdense que en las municipalidades era el mismo modus operandi. En las municipalidades con este tema de las horas extra, con este tema de las boletas de gente que al final no trabajaba, entonces un poquitito para ti, un poquitito para mí. Esa es la forma de sacar plata cuando no hay un dueño atrás que se pague dividendos, por así decirlo. Entonces, y por eso que ahí, volviendo a lo que estábamos hablando antes del compliance, por eso que esos controles de cuánto le estamos pagando a los trabajadores, quiénes son los proveedores, cuánto le estamos pagando a los trabajadores, a los proveedores, le estamos pagando por trabajos que realmente realizaron, pasan a ser súper importantes, porque es la forma de controlar de que efectivamente no se estén sacando plata para el bolsillo, como al parecer sucedió también en estos casos. Susana Sierra, estamos con Susana Sierra hoy día, ella es cofundadora y directora de BH Compliance. Y una última pregunta que te quiero hacer respecto de la confianza, porque acá, bueno, en el fondo lo que más se daña es la confianza a las instituciones, pero también al mundo político, que ya viene bien desgastada hace bastante tiempo. Es justamente esa confianza depositada, la fe pública en el fondo, lo que genera como un ambiente más de confianza que favorece justamente este tipo de fraude. Sí, y yo creo que en Chile tenemos una confianza mal entendida, Cata, y tenemos una confianza como entendida de que, nos conocemos, entonces confiamos, entonces somos amigos, entonces, o sea, y yo creo que eso es lo que tenemos que trabajar cada uno con la mano en el corazón, como en el fondo siendo súper tajantes de que da lo mismo que sea tu mejor amigo, pero eso no significa que no va a haber control. Y acá cuando uno ve los casos, y que me da rabia cuando justifican y dicen, es que a la fundación le dieron los proyectos porque resulta que él siempre mencionaba a Boric, y entonces como que mal usaba su nombre. ¿Qué tiene que ver? O sea, porque yo vaya y diga, hola, soy amiga del presidente, ¿quiere decir que me van a asignar fondos? ¿Quiere decir que me voy a ganar un proyecto? O sea, eso es lo que más me duele, que usen esa justificación, que digan, no, es que él mal usaba, da lo mismo, que pueden estar tratando de proteger.
pero eso no es ninguna justificación. No tiene nada que ver de que alguien sea amigo de la máxima autoridad del país para que finalmente le terminen dando fondos. Entonces, como ese tema de que todos nos conocemos, de que la llamada, que nos hemos enterado ahora también la llamada, oye, no, yo te consigo este proyecto por acá, te lo consigo por allá, eso es lo que termina dañando la confianza. Totalmente. Susana, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Susana. Bueno, Poniendo- gracias. Yo creo Poniendo que en vamos a seguir palabras hablando. conceptos que son tan evidentes respecto del compliance en nuestro país. Que te vaya muy bien. Muchas gracias a ustedes y vuelvan a invitarme porque vamos a tener alto que hablar. Sí, ya veo. Gracias. Bueno.